Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y hoy hablaremos de cómo usar la estrategia de la altera para aprender español. Con el paso del tiempo he usado este método para mejorar en cada lengua que he aprendido y hoy quiero compartirlo con ustedes. Antes de empezar, tenemos que definir la estrategia de la altera, qué es, de dónde viene, cómo funciona. Una altera es la barra con pesa en cada uno de sus dos extremos que utilizan los levantadores, que podemos encontrar fácilmente en un gimnasio. Básicamente es la típica barra a la que le puedes meter discos a cada lado. Una altera es un barbell, ¿ok? Y la estrategia de la altera significa barbell strategy. El inventor de esta estrategia es Nassim Taleb. Él es mi autor favorito. He leído todos sus libros más de una vez y los recomiendo a todos, claro. Pero han cambiado mi forma de pensar, han cambiado mi vida y me han hecho una persona más inteligente. En su libro Antifrágil, Taleb explica esta estrategia y básicamente se trata de combinar al mismo tiempo dos componentes distantes o muy diferentes entre sí. Uno de estos dos extremos representa la búsqueda de lo estable y seguro, mientras que el otro polo representa la atracción hacia el riesgo. Taleb discute que la mejor manera de invertir el dinero no es en inversiones de medio riesgo. Él dice que uno debe invertir en inversiones de bajo riesgo y de alto riesgo. Las inversiones de bajo riesgo generalmente son aquellas con un bajo potencial de retorno, como bonos, efectivo y otras inversiones seguras. Y las inversiones de alto riesgo son aquellas con un mayor potencial de retorno, como acciones y otras inversiones de capital. Usando la estrategia de la altera, un inversor asignaría la mayor parte de su capital a inversiones de bajo riesgo, con una parte más pequeña destinada a inversiones de alto riesgo. Esa es la estrategia de la altera, donde combinas al mismo tiempo dos componentes distantes o muy diferentes entre sí. In other words, it's much better to keep the majority of your money safe and risk a small portion of your money on high risk, high reward assets. It's better to do that than risking like half of your money or only risking a little bit of your money in medium risk, medium reward assets. Yo sé que eso puede ser un poco confuso. Déjame explicarlo de otra manera. Aunque Nassim Taleb utiliza esta estrategia para reducir el riesgo y maximizar los retornos, también podemos aplicarla a una variedad de escenarios, incluyendo a alguien que busca perder peso. Para usar la estrategia de la altera en este caso, una persona necesitaría crear dos extremos de dieta. Por un lado, tendría que adoptar hábitos de alimentación saludables muy estrictos, como limitar los alimentos procesados, comer principalmente fruta, verdura y proteína magra, y evitar el azúcar añadido y grasas poco saludables. Por otro lado, tendría que tener un día de trampa ocasional en el que comería lo que quisiera. Esto podría hacerse semanalmente o mensualmente. La idea es que la dieta saludable ayudará a la persona a perder peso lentamente y constantemente, mientras que el día de trampa le dará un descanso mental de su dieta estricta y le ayudará a mantenerse motivado y en el camino correcto. ¿Ves si entiendes cómo funciona la estrategia de la altera? De nuevo, estamos combinando al mismo tiempo dos componentes muy diferentes entre sí. Ok,
Finalmente, ahora voy a explicar cómo uno puede usar la estrategia de la altera para aprender español. Primero, debemos encontrar los componentes opuestos para aprender o llegar a ser fluido en español. Por un lado, tenemos hablar español con otros, ¿ok? Estoy hablando de tener conversaciones reales con otra persona. Esta es la parte más difícil de aprender español. Por otro lado, tenemos consumir español, generalmente en forma de escuchar y leer al mismo tiempo, como estás haciendo con este video. Pero esto puede venir de video de YouTube, podcast, Netflix, pero deberíamos pasar la mayor parte de nuestro tiempo consumiendo español. Luego queremos pequeños periodos de conversación exigente con otros. Por ejemplo, echemos un vistazo a un periodo de 3 meses o 12 semanas. Durante 10 de esa semana, quieres hacer nada más que consumir español todos los días. Durante 2 de esas semanas, quieres hablar activamente con otros. ¿Ok? Puedes hacerlo viajando a un país de habla hispana y tratando realmente de hablar con los demás. Lo mejor es ir solo o con alguien que también tratará de hablar español contigo. Un error que cometen muchas personas cuando viajan a países de habla hispana es que no hablan español cuando están allá. Pasan todo su tiempo hablando con personas que hablan inglés y confiando en los intérpretes en lugar de tratar de hablar español. Yo sé que no es fácil, pero tienes que intentarlo si quieres mejorar. Claro, no todos podemos viajar por el mundo, pero aún así podemos hacer el trabajo. Podemos usar plataformas como italki para tener llamada con hablante de español y hacer una llamada todos los días durante una semana. Así que en lugar de hacer 2 o 3 llamadas a la semana y consumir español los otros 4 o 5 días a la semana, tendrías 5 semanas de consumo sin parar de español todos los días y una semana llena de llamadas de italki. Eso es como puedes utilizar la estrategia de la altera para aprender español. Es una de las formas más efectivas para aprender un idioma rápidamente. Recuerda que quieres centrarte en pasar la mayor parte de tu tiempo consumiendo español y luego tener breve momento de no hacer nada más que hablar español con otra persona. Esto te ayudará a convertirte en un hablante fluido más rápido en español. If you found this video helpful and you are looking to take your Spanish to the next level and implement some of what I talked about in today's video, then I highly recommend that you tap the link in the comments. That'll take you to my 3 Secrets to Learn Spanish Faster training document that you can read for free right now. If you enjoyed the video, please do me a big favor. Hit the thumbs up for me, comment below, let me know what else you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel, turn on notifications so you never miss another video. Hasta la próxima vez. Ya tú sabes, hablamos.